es ya la parte ya teórica, ¿ya? Para poder, algo complementaremos mañana y ya quedamos solamente para hacer práctica nada más, ¿ya? Entonces voy a compartirle mi... ¿Alguna pregunta, Giselle? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Mm, chicos? Una, doctor. Ya, un ratito, un ratito. Voy a entrar nuevamente para compartir el, el sonido, pues si no, después no vamos a escuchar el video. Ya, ahora sí, ven mi pantalla, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Ya, miren, habíamos hablado nosotros de la parte motora, ¿cierto? Entonces, la parte motora, como vemos nosotros, y lo hemos repasado, tenemos que ver desde la consistencia del volumen de los músculos, cómo está el tono de estos. Hemos visto cómo hemos evaluado, ¿no? La fuerza muscular, la forma pasiva, la forma activa y las pruebas antigravitacionales. ¿Se acuerdan cuáles son las pruebas antigravitacionales? Al toque, ¿ah? La de Barre y de Mingasini, doctor. Perfecto. Entonces tenemos esas pruebas nosotros para que el paciente vea contra la gravedad, ¿no? Y lo hacemos en la cama, sentado, o paciente de pie. Entonces, y después hemos visto nosotros los reflejos, ¿no? Los reflejos de los tendones, los reflejos de los músculos con la piel, ¿no? Los cutáneos mucosos, el reflejo de Babinski, y algunos otros reflejos como el reflejo de succión, que me he olvidado y no me han hecho acordar ustedes para verlo en los abuelitos, cómo hacen el reflejo de succión, ¿ya? Y hemos visto el reflejo cremasteriano, o sea, todo tiene que ver con el músculo, ¿no? No solamente reflejos osteotendinosos. Y de ahí, entonces, eso es lo que hemos visto todo con lo que respecta al sistema motor. Pero ¿por qué motor hablo? Porque hay movimientos, ¿cierto? Pero pueden ver, y esos movimientos que lo hemos correlacionado con el sistema, ¿qué cosa? De la coordinación y cerebelo, ¿no? Hemos dicho que esos movimientos tienen que ser coordinados para poder que cumpla su función, ¿no? Entonces eso lo hace el cerebelo. Ya lo hemos visto también con las pruebas, ¿qué cosa? De nariz, ¿qué cosa? Índice nariz, ¿qué más? ¿Qué otra prueba hemos hecho? Índice, nariz, índice, dedo, nariz, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más, Henry? ¿Qué más, Gisela? ¿Qué otra prueba de Doc- coordinación hemos hecho? Doctor, había una prueba que era de la palma, ponerla en dorso y Ya, diadococinesis. Hemos visto qué de cosa, cocinar. talón, ¿qué cosa? Talón rodilla Rodilla, también. talón, rodilla, ¿sí o no hemos visto? Entonces, todo eso es lo que estamos hablando son los movimientos, ¿qué cosa? Coordinados, ¿no? Los movimientos, ¿qué cosa? Que son voluntarios, pero son coordinados. Y ahora vamos a ver movimientos que no son coordinados, ¿no? Que no son coordinados. Entonces son movimientos, ¿qué cosa? Involuntarios. Entonces pues, ya hay enfermedades, miren, ¿no? Extrapiramidales, ¿no? Cuando hay enfermedades extrapiramidales, hay que conocer, y ya repasaron según la teoría, la vía, ¿qué cosa? Extrapiramidal, ¿no? Entonces, en algún camino de esta vía hay una alteración, vamos a tener otros movimientos, ¿no? Son movimientos. Que algunos movimientos son movimientos que son de, de actividad, ¿no? Muy corta, como son los temblores, y hay movimientos que con el grupo pasado pudimos ver, ¿no? Que son movimientos más bruscos de un grupo muscular que son las distonías, ¿no? Las distonías, todo un grupo muscular, ¿no? Algunos con una contracción, ¿no? O de algunos músculos con la contracción de unos, ¿no? Y el estiramiento de otros. Entonces dan movimientos característicos, ¿no? Pero de un grupo muscular. Entonces el paciente adopta posiciones que vamos a verlo ahora en un video. Después vamos a tener movimientos coreicos, que son un poquito de mayor amplitud. El balismo, ya que es de las extremidades, ¿no? Básicamente superiores, ¿no? Que son movimientos ya mucho más pronunciados. Las mioclonías, algunas cosas como el tic, ¿no? La atetosis, que son movimientos sobre el propio eje del miembro, ¿no? Ya lo vamos a ver. Y hay que tener en cuenta también que muchos de estos movimientos, ¿no? Son inducidos por fármacos. O sea, cuando nosotros medicamos, tenemos que ver que algunos fármacos nos pueden producir algunos de estos movimientos, ¿ya? Entonces vamos a ver, repito, el temblor.
¿no? Ya le decía que el temblor, ¿no? Es un movimiento involuntario, oscilatorio, que lo hemos visto, y si no lo hemos visto, vamos a ver, ¿no? Los pacientes mayores tienen un temblor, ¿no? Es un temblor cuando inician el movimiento, ¿no? Entonces es un temblor involuntario, oscilatorio, no violento, y que no tiene ningún propósito, ¿no? Está moviendo la mano. Ya lo vamos a ver, me hacen acordar, para que puedan ustedes apreciar el temblor. La mayoría de pacientes que están hospitalizados mayores tienen temblor, ¿no? Amplitud limitada, como les digo, y generalmente rítmico, ¿no? El mismo movimiento se conserva durante la observación que van a ver ustedes del paciente. Se produce por la contracción y relajación alternada, no sincronizada y repetida de los músculos agonistas y antagonistas de varias partes del cuerpo. Especialmente este temblor se va a ver en las manos y van a verlos también en la cara, ¿no? La boca del paciente, van a ver la mandíbula, se mueve también. Entonces puede presentarse a cualquier edad, aunque más frecuente, y van a ver ustedes son en personas mayores. Entonces, este temblor se puede clasificar de varias formas, ¿no? De acuerdo a la amplitud, ¿no? De acuerdo a la forma de inicio, ¿no? Entonces, de la forma de inicio, por ejemplo, tenemos el temblor de reposo. Entonces, el paciente está echadito en su cama y lo van a ver ustedes, ¿no? Los músculos están en reposo y comienza un movimiento, ¿no? Y esto lo van a ver ustedes, que este temblor de reposo es característico de la enfermedad de Parkinson. Entonces, cuando ustedes vean un pacientito en la cama y la mano se le está moviendo, vamos a revisar la historia y van a ver que probablemente este paciente tenga Parkinson, ¿no? Después nosotros vamos a ver temblor postural. O sea, si le pedimos al paciente, señor, usted levante su mano, entonces a la hora que levanta la mano comienza el movimiento. ¿Ya? Acá. Vamos a ver si abre el video. ¿Ya? Entonces ¿ya? Entonces ese es el temblor, ¿qué cosa? Postural. Cuando el paciente tú abre su mano y comienza a moverse, ¿no? Vamos a parar el video. Ya. Entonces, y después tenemos un temblor cinético. Entonces, este temblor, ¿no? Se produce cuando hay movimiento durante el recorrido y cuando el paciente no coge, por ejemplo, el objeto, ahí comienza a haber mayor temblor, ¿no? Y que lo vamos a evidenciar nosotros cuando hacemos la prueba de coordinación de prueba dedo-nariz. Entonces van a ver ustedes que el paciente abre la mano y comienza a moverse y cuando toca la nariz también, ¿no? Entonces, lo podemos nosotros hacer más evidente cuando hacemos esta prueba, ¿ya? Listo, entonces vamos a continuar. Ya, entonces miren, entonces tenemos nosotros este tipo de temblor, ¿no? Y como les decía yo, ¿no? El temblor es, por su inicio, ya hemos visto que puede ser un temblor, ¿qué cosa? De reposo, de cinético cuando vas a coger algo o cuando uno le pide que mueva la mano, ¿no? Entonces va a ver. Entonces, pero puede ver, ¿no? Puede ver según su causa, ¿no? Por ejemplo, ya les decía de la enfermedad de Parkinson, pero puede haber un temblor fisiológico, ¿no? Entonces, ¿por qué se puede dar eso? Porque el paciente pues está con fiebre, tiene frío, está con miedo, o toma medicamentos que le decía, ¿no? Por ejemplo, toman café, están ansiosos, pueden temblar, o medicamentos como el haloperidol, la teofilina, que se utilizaba mucho para las antes, entonces les puede dar qué cosa, esos movimientos, ¿no? Incluso si ya lo tienen, lo pueden empeorar. Entonces, la localización del temblor fisiológico casi es en manos, pues, ¿no? Y es de baja amplitud. Entonces aquí hay otro concepto, ¿no? La amplitud. O sea, el movimiento también, el temblor va a depender si son de una amplitud muy baja, una amplitud intermedia o son más amplios, ¿no? Entonces hay varios conceptos, ¿no? O sea, hay varias formas de clasificarlo al temblor. Entonces, es un paciente que se va a recuperar, pues, ¿no? Porque es algo, por la circunstancia que está, ¿no? Va a tener. Después hay un temblor esencial, ¿no? Que es también cuando el paciente adopta una postura y por ejemplo, la frecuencia es intermedia a rápida y se va a desencadenar, ¿no?
y empeorar con la tensión emocional o el uso después, ¿no? de café. Pero ¿dónde van a buscar ustedes ese temblor postural? ¿No? Es bilateral en miembros superiores, en la cabeza, en la mandíbula, cuerdas vocales, y raramente afecta a los miembros inferiores. Entonces, como yo le decía al inicio, el temblor básicamente es de los miembros superiores. Entonces, aumenta con la edad y con estos pacientes, muchos de ellos no son pacientes que están con estrés, no duermen bien, entonces el sueño los mejora. Y muchos de estos pacientes este temor esencial se va porque son fármaco-dependientes, incluso dependientes de alcohol. Entonces, si usted le dan alcohol, el paciente va a estar tranquilo, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que son dependientes de alcohol, el alcohol les va a tratar de controlar este temblor, ¿no? Después tenemos el temblor del Parkinson, que lo vamos a ver con bastante frecuencia en el hospital, y es un movimiento lento, ¿no? Eh, que se va a desencadenar cuando ustedes están el señor, lo despiertan y que el movimiento van a ver que comienza, que donde ustedes les preguntan, señor, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Y que comienza su mano a temblar, ¿no? O cuando inician al caminar, ¿no? Van a iniciar a caminar también comienzan con el temblor. Dice, mira, inicia en una mano, ¿ya? Todo esto que están viendo van a ver, ¿ah? Entonces, como que cuenta monedas, ¿no? Luego se extiende el resto de las extremidades, cabeza, labios y mandíbula. Vamos a verlo porque esto es frecuente. Entonces, este paciente, ¿no? Va a aumentar, ¿no? La amplitud se va a aumentar y va a ir acompañado porque estos pacientes que tienen Parkinson pues, son pacientes que tienen un grado de rigidez, o sea, su tono va a estar, ¿qué cosa? Incrementado, ¿ya? ¿Qué más? Y sus movimientos son pues cortos, ¿no? No son movimientos largos. Y se va a mejorar, ¿no? Al realizar un movimiento o con el sueño. Después tenemos nosotros temblor de origen cerebeloso, ¿no? Que se llama temblor cinético, o sea, lo que estábamos comentando, ¿no? Que cuando hacemos la valoración del dedo nariz, índice nariz, entonces vamos a ver, ¿no? Entonces, es un movimiento lento, suele haber datos de afectación cerebelosa como ataxia para la marcha, diadocosimesia, disarte, que lo estábamos comentando, ¿no? Y la amplitud aumenta al final del movimiento, cuando coge, ¿no? Cuando coge el objeto que le decíamos. Y a veces es irregular. Y hay un temblor postural, ortostático, ¿no? Que ese que le decía yo, ¿no? Le hace al paciente abrir la extremidad y comienza a mover. Y aparece cuando el paciente está de pie, se puede ir a piernas y tronco, y no se modifica con estímulos externos, ¿no? Y puede calmar cuando el paciente empieza a caminar. Entonces, algunas características del temblor, ¿por qué me explayaba? Porque el temblor hay de diferentes tipos, como lo digo, diferentes clasificaciones, y vamos a ver esto bastante en el hospital. Y vamos a tratar de identificar si es un temblor de reposo que pertenece al Parkinson, si es un temblor cerebeloso, que son los más frecuentes que vamos a encontrar. Ya, y después vamos a ver ya movimientos mucho más amplios, ¿no? Irregulares. El temblor era regular, ¿no? Rítmico. En cambio, aquí son movimientos irregulares, ¿no? De duración breve y baja amplitud. ¿Ya? Y son movimientos que el paciente no los predice, ¿no? Y no tiene finalidad, por ejemplo, ¿no? Mueve, no es que, por ejemplo, quiera coger un vaso y ahí comienza el movimiento, ¿no? Sino que el movimiento se da. Y se localizan generalmente, ¿no? En las extremidades distales. Y también en la cara y manos y cara es lo más frecuente, ¿no? Acá lo ven ustedes, ¿no? Para que miren cómo hace su mano, ¿no? Y cómo hace la cara. Entonces el paciente refiere a la literatura que es como que estuviese haciendo un tipo de baile, pues, ¿no? ¿Ya? Y van a ver, de repente, a veces no nos damos cuenta que hay esto, pero siempre hay alguna persona que por la calle comienza y van a ver ustedes que tiene este tipo de movimiento, ¿no? Bueno, entonces Corea. Y la Corea, hay una Corea que es vamos a ver el video, es de origen, ¿qué cosa? Familiar, y la otra que es la Corea de Sydenham, que vamos a ver nosotros con aquellos pacientes pequeños que tienen fiebre, ¿qué cosa? Reumática, ¿no? Después vamos a ver el globalismo, ¿no? Que le decía que son movimientos más exagerados, generalmente de las extremidades superiores, ¿no? Por ejemplo, acá. Es, se abre, ¿no? Abruptamente se abre la extremidad, ¿no? Se abre. Entonces puede ser también que sea de mitad del cuerpo, ¿no? O puede ser que sea
ambas extremidades superiores o ambas extremidades inferiores. Entonces, la extremidad sufre una impresión de dispararse como un proyectil, no se abre la extremidad. Miren, y puedes afectar, como le decía, a mi cuerpo o a las cuatro extremidades. Y cuando es una extremidad se llama monovalismo, si es la mitad, ¿qué cosa? Hemivalismo, y si son las dos extremidades superiores, pues como bivalismo, ¿no? Entonces, vamos a verlo. Después las mioclonías, ¿no? Son movimientos de contracción involuntaria, brusca, rápida y breve, arrítmico. Entonces, esto van a verlo ustedes, ¿ya? Eh, entonces, pueden aparecer en forma aislada y repetitiva. Vamos a ver mejor en el video que esa musculatura se mueve, ¿no? Se mueve, ¿ya? Lo podemos ver nosotros en los pacientes que convulsionan, o sea, ¿no? Con convulsiones tónico-clónicas, y ya vamos a ver un poquito las mioclonías, pero también pacientes que tienen, ¿no?, un movimiento solamente de un grupo muscular. Van a ver ustedes cómo se mueve el músculo. Son mioclonías. Después los tics, ¿no? Los tics, que a veces lo vemos, lo hemos visto mucho en los colegios, ¿no? Cuando hemos estado estudiando primaria, secundaria, incluso de algunos compañeros que ven ustedes cuando exponen, ¿no? Entonces, cuando exponen, se someten al estrés, comienzan a ver movimientos, ¿no? Por ejemplo, se cierra el ojo o hace, ¿no?, que se desvíe la cara. No sé si han tenido la oportunidad de ver, pero es los tics, ¿no? Entonces, es también un tipo de movimiento que cosa involuntario y se va a hacer más evidente con el estrés. Entonces, o van a disminuir cuando el paciente pues duerme o hace actividades que requieren mucha concentración, como es leer, escribir. La tetosis le decía yo que son movimientos, ¿no?, sobre el propio eje, ¿no?, como ven acá. O sea, sobre el propio eje. Se va un movimiento de torsión, lo vamos a ver en el video. Y esta es la distonía. Tuvimos un paciente con sus compañeros, el de rotación del grupo pasado, ¿no? Que es así como está este paciente, igualito. Pero está consciente el paciente, ¿eh? Toma esa posición así, ustedes lo ven como que ustedes se levantan, ¿no? Cuando ustedes se levantan y se tuercen, ¿no? Y no quieren levantarse de su cama, y hacen un movimiento parecido al que tiene este señor, ¿no? Pero no, él lo mantiene el movimiento ahí. Cuando duerme, se relaja. Pero ustedes lo despiertan y lo que estaba el hombre así, adopta esta posición, ¿no? ¿Ya? Entonces, es como le digo, un movimiento de contracciones musculares sostenidas, ¿no? Pero de un grupo muscular, ¿no? Entonces, parece que es un movimiento de torsión y posturas anormales acompañadas pues, de dolor, ¿no? Por eso se le da medicación, porque el músculo va a mantenerse así, ¿no? Entonces, como que ustedes se levantan, estiran su brazo, pero ahí se quedan, ¿no? Después, las distonías, ¿no? Estas distonías pueden ser primarias, idiopáticas, ¿no? O secundarias por otras patologías eh, también que pueden acompañar a este paciente, ¿no? Pueden ser focales o generalizadas. Entonces, cuando son focales, por ejemplo, va a adoptar una posición del brazo, de la cara, o cuando son generalizadas como ¿no? No solamente de la cara, de las extremidades superiores, sino también inferiores. Y bueno, acá la asterixis, ¿no? Que también es un movimiento que lo vemos nosotros con frecuencia en aquellos pacientes que son cirróticos. Entonces, ¿qué consiste? Usted le hace una hiperextensión de toda la mano y el paciente va a hacer movimientos repetitivos. Ya, ahora vamos a ver el video, concéntrese porque aquí está el resumen y van a ver lo que yo les he mencionado primero, ¿no? De hecho, hemos hablado de temblores, hemos hablado de eh, Corea, hemos hablado, ¿no?, de mioclonías, de tics, hemos hablado de distonías. Entonces, todo eso lo vamos a ver acá. Es un grupo de alumnos que han representado, ¿no?, de otro país, por supuesto, que han representado estos movimientos, ¿no? Entonces, hay bastante importancia para que ustedes puedan comprender que estos movimientos existen, ¿no? Movimientos anormales involuntarios. Los trastornos del movimiento son una disfunción neurológica en la cual puede haber exceso de movimiento, hipercinesias o pobreza y lentitud de movimientos, hipocinesia. Los movimientos anormales se establecen en el paciente en forma involuntaria a partir de una alteración en la regulación motora. Clasificación y etiologías. Temblor.
Es un movimiento involuntario originado por la contracción alternante de músculos antagonistas que se manifiesta en oscilaciones rítmicas en diversas partes del cuerpo. Su causa puede ser fisiológica o patológica y su presentación transitoria o permanente. Cesa durante el sueño. Existen diversos tipos de temblores que podrían clasificarse de la siguiente manera. Según su velocidad, pueden ser rápidos, medianos o lentos. Según su amplitud, pueden ser temblor fino, temblor grosero o grueso. Según el momento de aparición, se clasifican en temblor de reposo, temblor postural y temblor cinético o intencional. Según su localización, pueden establecerse localmente, cabeza o manos, etc., o pueden ser generalizados. Según su etiología tenemos temblor parkinsoniano. Se presenta tanto en enfermedad de Parkinson como en los parkinsonismos secundarios a infecciones, tóxicos o fármacos. Agarra el teléfono. Temblor fisiológico. Surge ante situaciones de ansiedad o fatiga. Es un temblor postural rápido y fino que se localiza sobre todo en los dedos y en las manos. Temblor cerebeloso. Es característico de lesiones que dañan las vías cerebelosas. Es un temblor intencional que aparece al realizar movimientos voluntarios y se localiza preferentemente en los miembros superiores. Tóquese la nariz. Temblor esencial. Es un trastorno hereditario que puede presentarse como postural o intencional. Es un temblor lento de mediana longitud que por lo general afecta a las manos, la cabeza y la voz. Temblor de la enfermedad de Wilson. La degeneración hepatolenticular puede producir temblor. El más característico es un temblor proximal en los miembros superiores, grueso, de amplitud importante, al colocar los brazos levantados y flexionados al frente. Es un temblor que asemeja a batir alas. Corea son movimientos involuntarios rápidos, irregulares, sin un propósito definido y arrítmicos, que fluyen de una parte del cuerpo a otra, originados por contracciones bruscas y breves de cualquier grupo muscular. Los movimientos son desordenados e irregulares y pueden afectar las extremidades, los músculos de la fonación, de la cara y respiratorios. Corea de Huntington. Es una enfermedad hereditaria de carácter autosómico dominante que se inicia por lo general en la adultez con movimientos coreicos en la cara o en los miembros superiores y luego se generaliza. Corea de Sydenham. Es una enfermedad relacionada con la infección por el estreptococo beta hemolítico y la fiebre reumática. Su aparición se produce entre los 5 y los 15 años, con mayor incidencia en el sexo femenino. Balismo. Es una variedad de la corea que se produce en forma unilateral, por lo que se le conoce como hemibalismo. Los movimientos tienen mayor amplitud y violencia, predominan en el miembro superior y se asemejan a un lanzamiento o sacudida.
atetosis. Se denomina así a ciertos movimientos distónicos que afectan las manos. और दूर ले जाओ, हाथ दूर लाओ, मेरे तरफ आओ। Mioclonías. Son contracciones bruscas y breves de uno o varios grupos musculares originados por compromiso del sistema nervioso central. Distonías. Se trata de contracciones sostenidas de músculos antagonistas que dan origen a posturas anormales y movimientos lentos de torsión. Discinesia bucolingual. Son movimientos involuntarios, lentos, estereotipados y continuos que se generan en la lengua, los labios o la mandíbula. Tics. Se trata de movimientos involuntarios, breves y bruscos, que se repiten de la misma manera, comprometiendo segmentos corporales definidos. Pueden ser motores o fónicos, a su vez pueden ser simples o complejos. Ya, entonces, como han visto ustedes, hay movimientos involuntarios, ¿no? Que no son movimientos controlados. Entonces, cuando hay una alteración de la vía extrapiramidal, entonces el paciente puede tener estos movimientos. Lo más frecuente, como les digo, es el temblor. Y los otros, vamos a ver si tenemos la oportunidad de encontrarlos, ¿no? Como les digo, es un poquito difícil. El otro día llegó un pacientito con distonías que es un poco raro, pero tenía este paciente, ¿no? Y rápidamente lo hospitalizan. Ese paciente es joven de 45 años, creo que tenía. Bueno, y ya tenía ese diagnóstico, ¿no? Y lo estaban hospitalizando porque se había descompensado. Bueno, ¿qué les pareció el video? Sí, doctor, interesante. Solo que tengo una duda, doctor. Sí, dime. El balismo son movimientos así abruptos, como está en la diapositiva rápidos, ¿no? Como Ujú. si estuviera lanzando, decía en el video. Claro, así es la descripción, ¿no? ¿Y la mioclonía, doctor? Las mioclonías son movimientos más breves y cortos, ¿ya? Son cortos, no son así exagerados, ¿no? Un grupo muscular se mueve, ¿no? Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando hay intoxicación por órganos fosforados, van a ver ustedes que un grupo de músculos se mueve, ¿no? Se mueve, pero no hay no hay ese movimiento exagerado, abrupto, ¿no? O sea, pues, en conclusión, que quede más claro, se mueve la masa muscular, pero no hay un movimiento como tal, ¿no? En cambio, el balismo sale disparado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, Gisela? Mm, Ya, entonces vamos ahora. Estos son movimientos involuntarios, ¿ah? O sea, aquí lo que tiene que hacer usted es reconocer, ya no haber ningún tipo de examen, sino reconocer cuál es el movimiento, por ejemplo, temblor es lo que más va a haber, ¿ya? Y vamos a ver los tipos de temblores, si son esenciales, posturales, eso lo podemos ver. Lo otro ya es tenerlo en cuenta porque se puede presentar y uno no sabe de qué se trata, ¿no? Van a ver en la calle un paciente que tiene, por ejemplo, corea,
o tiene un paciente movimiento sobre su propio eje, y ustedes lo van a ver. Entonces, ahora que lo vean, van a comprender que son problemas del sistema que cosa extrapiramidal. Y a veces nos topamos con los pacientes y no sabemos el por qué tienen ese problema, ¿no? Vamos a ver un poquito aquí. Lo otro que estaba en nuestra diapositiva era la marcha, ¿no? Entonces, la marcha la vamos a nosotros a observar cuando el paciente pues lo encontramos caminando, ¿no? No hay forma. Entonces, por ejemplo, si estamos en el consultorio, o ahora que vamos a hablar de este tema, ahora que ustedes se salgan a la calle, ¿no? Van a mirar a las personas cómo caminan y se van a dar con la sorpresa que muchas de estas marchas que vamos a ver lo van a encontrar, ¿no? Y lo podemos nosotros de repente representar con alguna vez que hemos visto a una persona, ¿no? Por ejemplo, en la letra A, ¿no? Esta es una marcha cerebelosa, ¿no? El paciente tiene que ampliar su base de sustentación, ampliar las manos, ¿no? Y buscar sostenerse. Entonces, esta es la marcha cerebelosa, que tiene una similitud cuando el paciente, pues, o algún familiar, algún amigo, ¿no? Se ha pasado de copas, entonces pierde el equilibrio, ¿no? Entonces la marcha de marcha etílica. Entonces eso van a verlo, ¿no? El otro es un paciente, por ejemplo, ¿no? Que ha tenido sífilis y es la marcha tabética, ¿no? Entonces no siente, ha perdido la sensibilidad, ¿no? En los nervios periféricos. Entonces para poder caminar tiene que levantar y ver su paso, ¿no? Ver su paso, o sea, camina así. Este es típico, ¿ah? La C lo van a ver muchos ustedes en aquellos pacientes que tienen secuela de ACV, entonces tienen un síndrome piramidal, ¿no? Una hemiplegia del lado derecho, entonces todo está rígido. La mano la va a llevar hacia el pecho, ¿ya? La mano la va a llevar hacia el pecho, y la pierna como está rígida la pierna y para poder dar el paso, el paciente abre, ¿no? Abre y da el paso. Y se sostiene, ¿no? En la pierna que está bien. Y así va a caminar. Por ejemplo, es típico del paciente con Parkinson, el D. Entonces da pasitos cortitos, ¿no? Y inclina la cabeza de esa forma, ¿no? Toma esta posición. Y está con las piernas también con temblor. Y por ejemplo, es un paciente que ha tenido una lesión en el nervio, por ejemplo, en el nervio ciático, ¿no? Y no siente la pisada. Igual, parecido acá a la marcha tabética, pero es que esta es columna, ¿no? En cambio, no puede caminar, entonces tiene que también levantar, ¿no? Y pisar primero la punta y después para que pueda caminar. Entonces, esta es una lesión de nervio periférico. Vamos a ver ahora, vamos a ver acá, vamos a ver el video. Vamos a ver un video para que ustedes puedan ver, ¿no? Entonces, miren, es la marcha cerebelosa, ¿no? ¿Qué ven? ¿Qué les parece? Que puede perder el equilibrio, por eso se apoya en la mesa. Ya, y yo te digo, Henry, y en vez de tener, tú puedes hacer una similitud de este paciente y en vez de tener ese suerito que tiene en su mano, que tenga un vaso de cerveza. ¿Has visto a alguien así o no? Sí, también. También, pues entonces, por eso le digo, ¿no? Mírenlo, porque ustedes hagan una similitud de repente en alguna fiesta, en algún lugar, en la universidad, que han ido a festejar, han visto de repente, en vez que tenga ese suero en la mano, ¿qué tiene? Una cerveza, ¿no? Con su vaso y camina así. Entonces, si no lo han visto, grábense esto y van a ver, ¿no? Entonces, cuando vean eso, van a decir, no, bueno, como su paciente no ha ingerido alcohol, nada, entonces es una marcha cerebelosa, que tiene una comparación, como le digo, la marcha del ebrio, ¿no? En zigzag. Entonces, miren, esta persona es un patológico, ¿no? Pero si es un amigo que está en vez de tener su suero hermano, tiene su cerveza Pilsen, ¿no? O la cerveza que más guste, camina así también. Ya.
Entonces la marcha del paciente con problema cerebeloso. Después es la marcha de ataxia tabética, que es el que le decía, ahora lo vamos a ver en un video, ¿ya? La marcha espástica del segador, que es la marcha del paciente con secuela de ACV, la marcha parkinsoniana, ¿no? La marcha en estepiaje, el paciente que tiene no lesión a nivel de un nervio periférico que le decía. Hay la marcha vestibular, que es parecido a la marcha del paciente ebrio, y la marcha miopática o de pato, ¿no? Porque tiene ambas distrofias musculares en ambos lados y tiene movimientos, ¿no? Vamos a vamos a ver la marcha. Voy a ampliarle mi pantalla para que puedan ver, ¿eh? Y ahora que van a ver esto, de repente van a salir a la calle, van a ver a la gente cómo camina y van a darse cuenta que muchas de estas marchas están presentes, ¿no? Sino que no la hemos La observado bien. marcha táxica o parética es debida a una disfunción del cerebelo. Esto causa una gran variedad de síntomas tales como la hipotonía antagónica, la sinergia, la dismetría, la discronometría y la disdiadococinesia. Estas manifestaciones dependen de qué estructuras cerebelosas han sido dañadas y también si es unilateral o bilateral. Se caracteriza por un modo de andar similar al de los marineros borrachos, por un incierto inicio y parada de la marcha, con desviaciones laterales y pasos desiguales. Esta parte del cerebelo regula los movimientos del cuerpo y de las extremidades. También presenta disturbios en la realización de movimientos voluntarios y planificados. Esto incluye temblor de intención acentuado sobre la ejecución de movimientos voluntarios. La marcha equina o estepante se caracteriza porque el paciente muestra una dificultad para realizar la dorsiflexión del pie, por lo que para no arrastrarlo durante la marcha levanta exageradamente la rodilla y al apoyar el pie lo hace tocando primero el suelo con la punta. Se produce por afectación del grupo muscular inervado por el nervio ciático popliteo externo. La marcha hemiparética se origina por una lesión unilateral de la vía piramidal. La marcha hemipléjica se caracteriza por la sinergia extensora. La extremidad inferior se mantiene en extensión durante todo el ciclo de la marcha. En la fase de balanceo realiza un movimiento de circunducción y en la fase de apoyo se eleva el centro de gravedad con caída de la pelvis hacia el lado opuesto por falta de la musculatura abductora. El paciente camina lentamente apoyando el peso del cuerpo sobre el miembro no afectado, desplazando el parético en arco, marcha del segadón, al tiempo que el brazo afectado permanece pegado al cuerpo en semiflexión. En la exploración se constatan en el lado hemiparético los correspondientes signos de afectación piramidal, aumento del tono muscular, hiperreflexia, signo de Babinski, clonus, entre otros. La marcha espástica es una de las manifestaciones más frecuentes del denominado síndrome piramidal. La característica de esta marcha es que se ven pacientes afectados por la espasticidad. Se produce con un caminar rígido con los pies en arrastre, resultante de una contracción muscular prolongada. Cuando son ambas extremidades inferiores las que están afectadas, se produce una marcha en tijera. La marcha paraparética se ocasiona por la espasticidad bilateral de los miembros inferiores. Se debe con frecuencia a lesiones medulares que afectan a ambas vías piramidales al mismo tiempo. El paciente refiere una sensación de rigidez y pesadez en los miembros inferiores, con dificultad para despegar los pies del suelo. La marcha de gallo se debe a la hiperextensión espástica de ambos miembros inferiores, con los pies en actitud de equinovaro. La marcha distónica es característica de la distonía muscular deformante. En ocasiones el primer síntoma de una distonía consiste en una inversión de la posición del pie durante la marcha. Esta se realiza apoyándose sobre la parte externa del pie con una eversión, que se contrae con la rotación interna del tobillo. Cuando el trastorno es más intenso, pueden aparecer nuevas posturas patológicas con contracturas que elevan bien la cadera o el hombro, o bien torsionan el tronco, el hombro o la cadera. Las contracturas musculares asociadas a las distonías pueden ser intermitentes o fijas. Cuando se asocia la presencia de lordosis y elevaciones de la cadera, la marcha, descrito por Oppenheim como una marcha de dromedario.
La corea suele ser evidente por la presencia de movimientos permanentes y rápidos, cambiantes continuamente de cara, tronco y miembros, incluyendo los dedos de la mano que hacen movimientos de tocar el piano. Estos se empeoran con la marcha, asociándose bruscos movimientos de propulsión anterior o lateral de la pelvis que pueden simular pasos de baile, que es lo que realmente nombra la enfermedad. Sin embargo, no es habitual que se produzcan caídas por muy aberrante que parezca la marcha. Ya, entonces estas marchas las vamos a observar en el paciente cuando camina, ¿no? En el hospital, como todos los pacientes están en cama, están con un decúbito obligado, ¿no? Por los sueros o por el tipo de enfermedad que tiene, por el compromiso de conciencia sobre todo, entonces no vamos a poderlo ver. Pero ahora que van a salir a la calle, van a empezar a mirar a la gente cómo camina, ¿no? Y se van a dar con la sorpresa que muchos de estas marchas que estamos viendo en el video, las van a encontrar. Entonces, van a decir, mire, ese tiene marcha tal. Sobre todo Parkinson. Y en el primer video vieron al paciente, ¿no? Que, que tiene la marcha cerebelosa. Entonces, aquí, por ejemplo, La sinergia se aquí, caracteriza por el cuerpo acá, y de las acá les extremidades. pregunto, ¿a alguno de sus También compañeros presenta lo han llevado hacia su disturbios en casa? la realización de movimientos voluntarios y planificados. Esto incluye temblor de intención, A ver, Henry, ¿alguno de tus compañeros lo han llevado hacia su casa? ¿De mis compañeros? De tus compañeros, digo, después No. de una fiesta. Ah, no, no creo. Ah, No creo, bueno. doctora. Ya. Entonces, de repente, cuando acaban el ciclo de prueba de neurología, van a celebrar y muchos de ustedes van a ir a su casa así acompañados, agarrados, ¿no? Porque no se caigan. Entonces, eso es la marcha, por ejemplo, de cerebelosa, ¿no? El paciente, eso lo van a ver con frecuencia. No ha salido acá de Parkinson, pero lo van a ver también. Entonces, tienen que ser observadores, ¿no? El paciente. Desde su consultorio están mirando ustedes cómo camina. Y del ACV, también la secuela de ACV, el paciente que camina así con el brazo ese pegado al cuerpo, eso van a verlo. Salgan a la calle, miren, cuando entran al hospital, miren, porque muchos pacientes tienen esa forma de caminar cuando van a los consultorios, ¿no? Por ejemplo, ustedes dan una vueltita por ahora que salen por la puerta principal. Entonces ahí están todos los consultorios. Y acérquense al consultorio de neurología y van a ver los pacientes cómo llegan al hospital. Entonces muchos de ellos llegan con secuela de la vía piramidal, los que tienen ACV, y justo decía ahí, ¿no? Que tenía el paciente y van a encontrar el examen físico, y van a encontrar qué cosa. ¿Escucharon lo que dijo? Lesión de vía piramidal. Ya les he dicho, ¿qué encontramos a un paciente con lesión de vía piramidal? ¿Cómo estarán los reflejos? Hiperreflexia. Tiene hiperreflexia. ¿Cómo está el tono? Está espástico, ¿no? ¿Y qué más encontramos? Reflejo de Stravinsky. Babinski, no se olviden, porque le van a decir sospecha de lesión vía piramidal y van a tener ustedes todas esas características, ¿no? Aparte que va a estar, ¿cómo se llama? Hipertónico, ¿no? Va a haber la hemiplegia. Pues. Listo. Entonces, ya hemos Sí, revisado, doctor. vamos a... Dime, Henry. Justo eso, cuando hice la pregunta tenía una duda porque me recordé de esa paciente que no sé si recuerda que debía estar espástica, pero este, Sí, estaba claro, hipotónica. lo que pasa, ¿sabes qué es? Que la espasticidad se va a dar cuando el paciente no comienza, eh, cuando pasa el tiempo, ¿no? Y la articulación no se mueve, se va a tornar espástica, ¿no? Al inicio es hipotónico, como lo hemos visto, ¿no? Pero ya cuando pasa y no se mueve, ya comienza a ponerse hipertónico, o sea, es progresivo. Entonces quiero ir acá. Entonces hemos visto funciones mentales, ¿cierto? Hemos visto nervios craneales, hemos visto sistema motor, sistema sensitivo, función cerebelosa, los reflejos anormales, ¿no? El síndrome de Babinski, ¿no? Hemos revisado. Movimientos anormales hemos visto, marcha, ¿no? Nos quedaría qué cosa?
signos meningios para verlo el día de mañana. Y a la noche vamos a ver un poquito, porque vamos a hacer el tema de signos meningios, y ahí vamos a ver, y mañana lo complementamos, ¿ya? Entonces, aquí nos vamos a quedar. Revisen la parte de convulsiones, revisen para poder discutir en la noche, ¿ya? Las definiciones, la clasificación y la sintomatología.